Informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Producción Nacional Independiente 25317. Motro, tu auto, tu familia. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado en nuestro programa a Reinaldo Quintero, quien es presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Ya teníamos prevista esta entrevista desde hace varios días y vamos a dar la bienvenida. Pero antes de entrar a conversar con el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, yo, en nombre, pues, a sabiendas de que el programa de ayer generó mucha polémica, el programa con Jorge Alejandro Rodríguez, viste que fueron aludidos varios personajes de la política venezolana, diputados, etcétera. Ayer me comuniqué con José Guerra, el diputado José Guerra, diputado de la Asamblea Nacional. Estuvimos conversando sobre este tema y él me envió un audio con su versión o con su respuesta, al menos parcial, pues, con respecto a las aseveraciones de Jorge Alejandro Rodríguez ayer en nuestro programa. Así que vamos a escuchar un audio que dura algunos minutos, pero que tiene la versión de José Guerra en torno a este tema. Vamos a escucharlo. Hola Vladimir, gracias por la oportunidad que me das para clarificar algunos temas a través del canal Globovisión. Con respecto al caso Citgo, siempre fui partidario de pagar el bono que se venció el 27 de abril de este año por 71 millones de dólares, porque nos daba la oportunidad de mantener la compañía. Hay algunos que dicen que eso no se podía haber pagado y que había que buscar una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos para proteger esos activos. Eso se hizo y no se pudo conseguir, porque los lobbies en los Estados Unidos que quieren Citgo son muy fuertes. Y por eso que había que tener una estrategia de defensa de Citgo pagando ese bono para proseguir luego la lucha por mantener la compañía en manos venezolanas. Aquellos que decían que no había que pagar tenían una estrategia que era que perdiéramos Citgo para desprestigiar a Guaidó y matar a la Asamblea Nacional y entonces decir que Citgo se perdió en manos nuestras. Nosotros responsablemente optamos por pagar para preservar la empresa y seguir la lucha. Y tal cual se está haciendo ahorita. Se intentó un acuerdo con los acreedores Axmore, con Pinco y con BlackRock, que son los principales acreedores, y no se pudo lograr ese acuerdo para proteger Citgo y no pagar los 71 millones de dólares, no se pudo. Se trató de buscar una orden ejecutiva de protección con la administración Trump, tampoco se pudo. Esas gestiones se siguen haciendo ahorita y hemos participado en esas medidas y en estas acciones para proteger los activos de Citgo y que no sean objeto de embargo. De manera tal que el plan era, en ese momento, de este año, en abril, que muchos tenían, era de que perdiéramos Citgo para que nos echaran la culpa a nosotros y aparecer como unos irresponsables por haber perdido Citgo en manos nuestras. No le dimos ese gusto, pagamos los intereses del año de abril de este año, correspondiente a 71 millones de dólares, y seguimos la pelea por mantener Citgo y le vamos a preservar Citgo. Lo que ha pasado con Cristalex es otro caso, es otro tema, porque Cristalex es una demanda contra la República por la expropiación que hizo Chávez de la mina de Las Cristinas en el Estado Bolívar, que fue adjudicada a Cristalex. Entonces, Cristalex demandó a la República. Entonces, con la figura del alter ego, es decir, que son las mismas personas, la República y PDVSA y por tanto Citgo, entonces se aprovecharon de esa condición para poder ejecutar una acción contra la República y por consiguiente contra Citgo. Ahora, lo que no han dicho aquellos que nos están atacando es que para poderse ejecutar esa sentencia del tribunal que dictaminó a favor de Cristalex, se requiere una orden de la OFAC, que es la Oficina de Protección de Activos en los Estados Unidos, para ejecutarla. De manera que no canten victoria todavía, porque hay algunos que están rogando y deseando que nos demanden y que perdamos las demandas para que entonces aparecer nosotros como unos irresponsables que perdimos Cristalex, que perdimos Citgo por la demanda de Cristalex. Se está haciendo todos los esfuerzos por preservar la compañía. En el caso del procurador, José Ignacio Hernández, nombrado por Juan Guaidó, José Ignacio Hernández no fue abogado de Cristalex, fue un testigo experto nombrado en el juicio que tenía Cristalex contra la República de Venezuela.
Por tanto, él no es un abogado de la compañía Cristalé propiamente, sino un testigo experto. Y en el caso mío de José Guerra, siempre he sido partidario de pagar la deuda que se tiene. En el caso del bono PDVSA 2020, que se venció los 71 millones de dólares el día 27 de abril de este año 2019, con la idea de pelear en los tribunales internacionales y los tribunales de los Estados Unidos para preservar Citgo como un activo, porque no tenía sentido no pagar 71 millones de dólares para perder Citgo que vale 8.000 o 10.000 millones de dólares. Eso sería una irresponsabilidad. Y el plan que tenían muchos que hoy nos critican era que perdiésemos Citgo, que no pagaran, que no pagásemos con discursos y con argumentos supuestamente nacionalistas para que nosotros apareciéramos perdiendo Citgo. Entonces el pueblo venezolano nos acusara de haber tomado Citgo, haber administrado Citgo para perderla. De manera pues que esta es la realidad, y le digo al pueblo venezolano, a través del canal Globovisión, que tenga confianza, que estamos haciendo todos los esfuerzos por salvar Citgo y PDVSA, que recibimos endeudada. Recordemos que el bono que se emitió el año 2016, venciéndose en el 2020, puso la mitad de Citgo en garantía, la mitad con los rusos y la mitad con los otros acreedores. Y esa deuda la tomamos nosotros, que tenemos apenas 4 meses manejando Citgo. Una deuda que viene del pasado y que estamos tratando de solventar para preservar Citgo en función de los intereses nacionales. Muchísimas gracias por la oportunidad, Vladimir, a ti y al canal Globovisión por esta oportunidad, que no puedo estar presente en Venezuela por las circunstancias que todos conocemos del allanamiento de la inmunidad parlamentaria y las persecuciones, pero por este canal me permito comunicarme con el pueblo venezolano y clarificarle la situación que estamos pasando hoy, en este momento tan difícil para la defensa de los intereses del país y en particular de nuestra empresa petrolera PDVSA y de Citgo. Bueno, eran las palabras del diputado José Guerra, por supuesto dando cumplimiento a lo que es el deber de respetar el derecho a réplica, ¿no? Y bueno, ahora sí le damos la bienvenida a Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Creo que es oportuna tu presencia en el programa, Reinaldo, porque estos temas son de gran interés nacional. ¿Cómo hacer para preservar en manos de Venezuela una empresa como Citgo? ¿Cómo hacer para preservar nuestros activos petroleros y también nuestros activos no petroleros en medio de una circunstancia política tan difícil, en medio de una terrible crisis económica como la que vivimos? Entonces, esta polémica, por supuesto, que se abrió o que se ha abierto a propósito de las decisiones de un tribunal norteamericano, creo que ameritan un análisis, ¿no? Bienvenido. Muchísimas gracias, Vladimir. Buenas tardes a todos los televidentes. Agradecido por poder estar en este espacio tan importante y, en cierta forma, compartir contigo y con toda la población venezolana nuestra inquietud por lo que es un patrimonio, parte de un patrimonio de la nación que está hoy en el exterior y que bajo las circunstancias donde estamos, que es un ambiente tan hostil, hay un riesgo que estamos corriendo. Y sí, la verdad es que yo lo veo como casi como un desmembramiento territorial. Es como que perdiéramos un pedazo de territorio, no sé, cualquiera, el que está en disputa, el Esequibo, o una parte que esté en discusión con el Caribe. Esto es un tema, Vladimir, que yo creo que los venezolanos todos tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos que comenzar por ahí. Porque no es un tema solamente político, una diatriba entre dos bandos. Es un tema de todos, donde todos estamos arriesgando perder algo muy valioso como Citgo, que es una empresa que fue fundada en 1910, que tiene una capacidad de refinación de 749.000 barriles al día, que tiene 3 refinerías, que tiene más de 10.000 puntos de venta y que en algún momento fue un gran recipiente o un mercado cautivo donde nosotros exportábamos crudo para ser refinado. O sea, esto es de verdad algo inadmisible. Pero fíjate, Reinaldo, ahí es importante evaluar porque comienza pues el señalamiento de responsabilidades. De un lado acusan al otro de responsabilidad en lo que está pasando. Por ejemplo, el gobierno acusa a la oposición de estar dando pasos que van en la dirección de que Citgo se pierda y perder soberanía sobre parte de nuestra industria petrolera. En el caso de la oposición se señala que todo esto es consecuencia del mal manejo que hizo el Estado venezolano, el gobierno venezolano,
del conflicto con Cristalex y que esa expropiación, ese no reconocimiento de la deuda, no pago de las deudas, pues llevó a la demanda. Entonces, a mí me gustaría que tú, que eres el presidente de la Cámara Petrolera, nos aclares un poco el panorama, por lo menos nos des tu visión sobre estas interpretaciones, ¿no? ¿Y qué tiene de verdad cada una de estas interpretaciones? ¿O qué tiene de falso? Vladimir, yo creo que tú sabes que en el tema político siempre hay como una querella donde cada parte va a acusar al otro, y yo cuando, digamos, recibí tu llamada, me dediqué a estudiar algunas de las historias de esas minas. Las Cristinas es una mina que está en el estado Bolívar, y yo creo que nadie ni siquiera ha nombrado que la primera concesión de esa mina se otorgó cuando el presidente Rómulo Betancourt a un copiloto de Jimmy Angel, el del Salto Ángel, el piloto del Salto Ángel, y después de ahí han habido 3 operaciones sobre la misma mina. Una que viene con Vanessa Resources, otra que sigue con Gold Reserve, son 2 compañías extranjeras, luego pasaron a Robert Font, y Robert Font lo pasó a Cristalex, y Cristalex finalmente, por una disputa de expropiación, hace, digamos, una demanda, interpone un recurso ante el Banco Mundial por una cantidad que eran algo como 2.200 millones de dólares. Posteriormente lo mete en un tribunal en Filadelfia por 1.400 millones de dólares y actualmente estamos donde estamos parados. Yo lo que veo preocupante, y te lo digo como venezolano. Mira, tenemos que hacer la pausa, perdona, y al regreso continuamos conversando porque nos pasamos de tiempo. Hacemos la pausa y ya volvemos con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de